Bueno, muy buenas tardes a todos. Es en realidad para mí un inmenso placer estar con ustedes. Tantas cosas hemos aprendido hoy y tantas más cosas vamos a aprender en la jornada de mañana. Con el permiso de ustedes, porque uno habla ya entra en calor. Bueno, ahora me siento un poco como agrónomo. El economista y el agrónomo trabajan juntos, como todas las otras disciplinas. Tenemos que unirnos. Nadie tiene la verdad absoluta, la verdad todo. Pero todos conocemos lo que es la finanza. En Paraguay comenzamos antes con los bancos públicos. Luego, cuando ya comenzamos a desarrollarnos, comenzamos muy fuertemente la banca privada. Cada uno fue un poco atrás en relación con la banca pública y la banca privada. Hoy en día parece que se está recuperando de alguna manera la banca pública. Pero todos sabemos que cuando queremos sacar un crédito es muy difícil. Más todavía para el nivel de pequeños productores. No quiero decir difícil, casi imposible, casi imposible. Si uno va a la banca privada, te piden muchísimas cosas. Te piden realmente muchas cosas. Te piden tu IVA los 6 últimos meses, de tu señora, de tu abuela, no sé qué, títulos, flujo de caja, para en 8 días decirte, siento mucho, no es posible darte el crédito. Pero tiene ventaja el sector privado, tarda solo 8 días para decirte eso. Entonces uno va a la banca privada, pública, con la esperanza que sí ahí vamos a conseguir. Nos vamos a la banca pública, pedimos el crédito, de vuelta nos exigen IVA, señora, no existen prenda, barran, nos exigen muchísimas cosas. Después nos exigen la hipoteca. Después dicen, bueno, tu cónyuge tiene que venir a firmar también, tu hija mayor también, pero vamos a prendar tu vaca, tu ternero, y al final traiga también por la duda el perro y el gato. Para que en 3 meses te dicen, lamento mucho, para usted no hay crédito. 3 meses, la banca privada te dicen 8 meses, 8 días, y la banca pública te dicen 3 meses. ¿Cuál es más eficiente? Por lo tanto, esto no significa que no tenemos que usar. Yo creo que juega un papel muy importante las bancas privadas, juega un papel muy importante la banca pública, pero quiero decir con esto que son difíciles. Entonces, más que eso, que está todo escrito por un lado, quiero dedicarme hoy a hablarles sobre el tema del liderazgo. Cuanto más líder somos, tantas cosas buenas hemos escuchado hoy, pero cuántas veces hemos recibido acá en el día de hoy, o más de mañana, que es muy importante la autogestión, la autoestima. Es muy importante que lo cobremos a través del esfuerzo, que cobremos cada vez una mayor independencia financiera. Esto no significa que vamos a prescindir de la banca pública y privada, pero eso significa que podríamos hacer muchas cosas nosotros con el esfuerzo, con el ahorro, con las inversiones. A eso quiero dedicarme un poco esta tarde muy rápidamente. Primera parte para un liderazgo empresarial eficiente y eficaz, con énfasis en el incremento del autofinanciamiento rural. Tenemos que autofinanciarnos lo máximo que se puede. Por lo que hay que prepararse, incluso por encima de la educación formal, y porque es necesario una mayor capitalización. El capital es importante, por más que lo odiamos muchas veces, pero es importante y es necesario acumular ese capital, no de cualquier manera, ni no a cualquier precio, pero es un factor de producción demasiado importante. Entonces analizamos unas preguntas: ¿por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que autocapitalizarse? ¿Por qué hay que cada día subir la escalera peldaño por peldaño hacia arriba en lo económico, en el ahorro de dinero? Porque el mundo hoy está gobernado por tecnología, así que la tecnología e innovación, ya se tocó de tamaño, es altamente necesario. El mundo está gobernado por el capital, ¿para qué vamos a engañarnos? Está gobernado por el capital, y debemos hacer lo posible, por más pequeños que seamos, tenemos que hacer lo posible de participar cada vez más en el tema del capital. La globalización impone ser competitivo, eso también se habló hoy, en varias ocasiones tenemos que ser competitivos, queramos o no, pero eso es necesario. Competir significa ganar al otro.
Y no es bueno ganar al otro. No es fácil ganar al otro. Es ingrato a veces ganar al otro, porque es el más débil que queda atrás. Y había una vez dos amigos, muy amigos en zapatillas, se iban caminando un domingo de mañana por el parque, charlando amenamente, hasta que les siguió un oso muy hambriento. Comenzaban a correr los dos amigos, hasta que un amigo se paró, uno de los amigos se paró de su mochila, sacó un zapato más cómodo para caminar y echó sus sandalias. ¿Qué le dijo el otro amigo? ¿Por qué te paras? ¿No te das cuenta que el oso no se está por ganar? Lógicamente, dice, yo desde luego sé eso. Yo lo que no quiero ganar al oso. ¿A quién le come? Al que hizo la innovación, al que quedó con los zapatillos, al que cambió. El oso va a comer uno solo. O sea, es ingrato, hasta la amistad no existe en él. Pero por eso las cooperativas son importantes. Por eso la organización es importante. Porque el hecho que se mencionó esta mañana también, el hecho de cooperar. Cooperar es un poco aquello que amena, que disminuye el impacto negativo de la competencia. Tenemos que unirnos, tenemos que cooperar. Ganar no es fácil, sabemos perfectamente. No es fácil, porque los gigantes, tenemos que luchar contra los gigantes muchas veces. Requiere sacrificio, trabajo, ahorro, inversión y requiere confianza y honestidad y transparencia. Hoy hablamos ya, mucho se tocó el tema de la confianza y es una palabra clave, una palabra tremendamente clave. Si no hay confianza, no hay absolutamente nada. Si en Paraguay no tendríamos ese concepto de confianza, no habría absolutamente ni una sola cooperativa. La confianza no debe significar no controlar bajo ningún punto de vista. Siempre hay que controlar, siempre hay que desconfiar. Pero en el fondo, una vez que se toma una decisión, hay que entrar en la confianza. Y por último, que ser honesto es un negocio. Yo creo que tenemos que ser honestos porque ahí viene la confianza a través de la honestidad. ¿Y qué pasa con la ciudadanía? Cada persona y cada empresa cosecha lo que siembra, sabemos perfectamente de ese refrán antiguo. La ciudadanía participa en función que a PABI le llamamos ¿qué hay para mí? Significa eso, ¿qué hay para mí? El ser humano cuando ve algún resultado, alguna ventaja, quiere participar. Tampoco no tenemos que engañarnos. Si no encontramos algún beneficio en una cooperativa, en una organización, en una producción, en un mercado, difícilmente que participemos. ¿Qué a PAMI, qué hay para mí? Es algo que nos lleva a nosotros a pelear con más ganas. En un liderazgo útil es necesario decidir entre el consumo y la inversión. Estamos en un mundo con una avalancha tremenda al consumo. Nos vamos al supermercado y no es que el supermercado nos vende nada. No es que no vamos a comprar, el supermercado nos vende. Porque el supermercado te ofrece las cosas de manera que vos no podés casi resistir. Nunca vayamos al supermercado con hambre. Tenemos que comer primero y después irnos, porque si no, la canastita lo llenamos increíblemente. Porque no somos disciplinados, no llevamos una lista, decimos esto y esto, me falta una media docena de huevos, 3 litros de leche, un aceite. Nos vamos y vemos todas las cosas. Y ponen, por supuesto que ponen, en el fondo te ponen el pan que vos necesitas. Y la leche, de manera que vos cruces todo el supermercado para encontrar la leche allá. Y después uno vuelve otra vez y ve todas las cosas, los juguetes hasta la altura del niño. Si yo llevo a mis nietos, mi tarjeta casi no alcanza. Entonces uno vuelve a la caja y por supuesto con la canasta y con el carrito ahí lleno y la plata no hay, le ponemos la tarjetita, solución. Pero al llegar en la caja le vemos todavía un termo. Acá hay 2 partidos muy grandes de fútbol, uno que ganó 8 de Cerro Porteño, que ganó anoche, y otro se llama Olimpia. Somos Olimpia o somos Cerro la mayoría. Pero entonces al llegar allá encontramos todavía un termo de Cerro Porteño. Entonces yo le adjuto y encima de mi carrito. Le meto la tarjeta y me voy feliz en la casa, no entro en la alegra lo que compré. Entonces pongo mi termo de Cerro Porteño al lado de 8 termos que tengo. Ahora tengo 9, pero tengo de Cerro Porteño y estoy feliz. Entonces es increíble lo que estamos sujetos al consumo. El consumo. Es increíble el consumo y el consumo apunta al presente, no al futuro. No significa eso bajo ningún punto de vista que tenemos que no dejar de consumir. No se vayan a la casa y dejen de comer, porque esto no significa eso. Significa simplemente que tenemos que apuntar a la inversión. Y no es fácil
porque para lo cual necesitamos el financiamiento. Ciclo de economía del país que todos conocemos, ¿verdad? Si queremos progresar como empresa, como país, como región, en primer lugar tenemos que aprender a ahorrar y tratar de invertir el ahorro. Y tratar de, porque esto es lo único que genera empleo y ingreso, no hay otra manera. Y ese empleo e ingreso fortalece la demanda. La demanda estimula la oferta, la productividad, la producción, y el ciclo de oro de la economía sigue avanzando. Ahora hablo como economista y no como agrónomo. Después sigo otra como agrónomo. Por eso está interesante escuchar ahí. No, tuviste al comienzo lo que dije. El ciclo de oro de una empresa rural es la misma cosa. Una empresa, sea una cooperativa, sea una organización, la misma cosa. El ahorro, la inversión lleva a la inversión, no solo gastar, sino invertir. Invertir no significa precisamente el gran dinero. Yo creo que invertir significa cosas pequeñas a veces. Plantar un árbol es una inversión, porque el árbol crece y crece también los domingos. Cuando nosotros descansamos, el árbol sigue creciendo. Y un árbol que uno planta vale poco, pero un árbol después de 20 años vale muchísima plata en nuestro país. Y sobre todo en países tan ricos como los nuestros, con tanto potencial, con tanta lluvia, en la mayoría de las cosas, con tanto calor como los trópicos, el árbol casi se le ve crecer. En Paraguay los viejitos no usan bastón de madera. ¿Por qué? Al ponerlo en el suelo ya sale un árbol. Usamos de plástico. Entonces tenemos, inversión significa cosas muy sencillas muchas veces, y es altamente necesario que tengamos esa posibilidad. Los escenarios que nos movemos, económicos, políticos, ambientales, dependen principalmente de otros. Hay algunos que dependen de otros, pero la mayoría de las cosas dependen de uno mismo, de nosotros mismos. ¿Cuáles son estos escenarios que no dependen de mí? Conocemos la demagogia, la prebenda. Me gustó muchísimo la conversación y las presentaciones de hoy, cuando los propios dijeron: no es necesario que dependamos del Estado, no es necesario que pidamos a medio mundo algo cuando nosotros mismos lo podemos hacer. El clientelismo, la mentira, los regalos, son todos los males que hoy tenemos en América Latina. Eso es lo que hay que abandonar. Lo que tenemos que esperar del Estado es la estabilidad macroeconómica y política, eso es fundamental. Y paso muy rápidamente esto. Sin productividad no hay progreso. Ya hablamos hoy mucho que hay que tener una productividad alta, no solamente como dijo acá Ramos. Hay muchas cosas transversales, pero sigue siendo importante el tema de la productividad. Apertura de los mercados. Apertura de los mercados. Cuando el Estado interviene mucho, tenemos un caso acá de Petropar, cuando interviene mucho, cuando regula precios, cuando te obliga a comprar el 50% de su combustible, es más caro comprar al Estado que importar, ahí ya comienza la distorsión, que es otra enfermedad de América Latina. Es importante que los mercados sean libres. Apertura de mercados. La revolución científica, tecnológica, la innovación que se habló esta mañana es imprescindible. Por más pequeño que sea, es altamente necesario para una mayor capitalización y por ende una mayor independencia financiera de los bancos, así como dijimos que no es tan fácil conseguir hoy un crédito. ¿Cuántas mentiras hoy hay que buscar? La educación es otra cosa importante. Un poco buscar la verdad, no mi verdad ni tu verdad, no la subjetividad, sino que buscar la objetividad de las cosas, qué es cierto y qué no es cierto. Y es importante. Yo estaba ayer muy feliz cuando supe que un obispo está haciendo agricultura, está haciendo aves. Me puse sumamente feliz. Pero qué bien que un obispo haga agricultura, haga ganadería. Me embrayé con una gran felicidad. Y le dije, ojalá que todos los obispos hagan agricultura, porque nos van a hacer más nuestros enemigos, a entender que estas cosas no son muy fáciles. ¡Qué bueno! Y le dije, ojalá que el Papa, y a lo mejor lo hace, tenga del Vaticano una pequeña huerta. Pero ¿qué pasa con la prensa? Le critica porque hace ganadería. ¿Acaso que no produce un alimento? ¿Acaso que el alimento no es necesario? ¿Acaso que no es bueno? ¿Por qué un sacerdote y un obispo no pueden hacer agricultura? Entonces, buscar siempre la verdad. Entonces, si uno lee la prensa, es negativo. Para otros es positivo,
que un obispo esté dedicando también al sector agrícola. El sector público agrandado burocrático no pretende liberarse de la sana competencia. La transformación estructural pública y la transformación estructural del consumo, de preferencia, bueno, de eso podemos hablar, algo ya le conté cuando hablé un poco del supermercado hoy. El predominio de la calidad, sanidad y salubridad, es importante que los productos lleguen a calidad, con la mayor calidad, lo orgánico que ustedes mencionaron muchísimo, llegar con los productos bien preparados, lo que vemos ahí en la exposición adentro, qué cosa más excelente. La macadamia detrás del chocolate, ¿por qué no unirlos? La leche, como dijo Blas esta mañana, con el chocolate. Las cosas que hay por ahí nomás, en este pequeño recinto. Las cosas que podríamos combinar, podríamos hacer, estos nichos de mercado. Acá Álvaro nos dijo hoy que es muy complejo, ¿verdad? A lo mejor los commodities hoy están con complicaciones. ¿Por qué? El petróleo está bajo a precio porque hay una sobreoferta. Todos los productos commodities están de bajo precio porque hay una sobreoferta. Pero los productos de nicho de mercado que hacemos justamente nosotros no ocurre lo mismo. Tienen un buen precio. El tema es cómo llegar a unir la oferta, los productores, con la demanda, porque a veces no conocemos dónde están los que quieren estos productos que se exhiben ahí. Entonces hay muchas cosas que hacer en cuanto a la búsqueda de los, digamos, del consumidor de estos nichos de mercado. Las buenas empresas rurales no deben depender demasiado de otros. Es necesario financiero y comercialmente autogestionarse en mayores niveles que los actuales. Se debe tener motor y combustible propio, ¿no? Los que quieren gobernar deben aprender a gobernarse a sí mismos. Tenemos que aprender a ser más autosuficientes en este caso. Y la descentralización es otro aspecto para nosotros sumamente importante. Y bueno, no asustarse, cuando hablo de inversión no estamos hablando de industria de grandes chimeneas, ni mucho menos. Estamos hablando de pequeñas cosas como lo están haciendo ustedes. Entonces, lo pequeño es bello, decía Schumacher en su momento, ¿verdad? Cuba, ¿a dónde nos vamos? Bueno, un país rico, Paraguay es un país rico. Hoy ya se tocó el tema por qué hay gente pobre. Y ese tema ya que nos explicó bastante bien algunas que otras cosas. Ese problema no vamos a resolver hoy, sino lo dejo como una inquietud. Creo que no es necesario que haya pobreza. Sinceramente no creo. Creo que algo anda mal, algo no funciona bien. Pero tampoco no tengamos la esperanza que algún gobierno nos va a solucionar ese problema, sea el mejor gobierno que podemos esperar. Yo creo que esto viene de la gente, de cada individuo, cómo se organiza, cómo forma cooperativa, cómo se une, cómo trabaje juntos, cómo aproveche sinergia. Hay muchas maneras para salir de la pobreza. La educación es central, sin duda, la capacitación es fundamental. Entonces, ¿cómo contestan esta pregunta la gente? Y eso deja un poco como Siempre buscamos un culpable también. Decimos que el Estado es el culpable. Acá dicen la soja. Los sojeros hacen que todo el mundo sea pobre. También decimos los países ricos somos pobres. O por la gente rica somos pobres. Los países vecinos, porque acá tenemos dos países, Argentina y Brasil, por eso somos pobres, dice alguno. No tiene nada que ver absolutamente. El imperialismo, yo nací luego pobre, yo nací luego, no tengo luego estudio, no tengo luego capital, y comenzamos a buscar excusas de por qué somos pobres. Entonces tenemos que entender de que la economía es un sistema abierto, porque mucha gente dice también la economía es una ecuación de suma cero. ¿Qué significa eso? Si yo gano $30 más, automáticamente el otro se vuelve $30 más pobre. Y eso no es cierto. La economía es un sistema abierto, tremendamente abierto. Abierto significa que cuando yo hago un emprendimiento, cuando yo produzco algo y cuando yo gano algo, mi empresa gana algo, automáticamente le salpica positivamente al otro. El dinero no queda en el bolsillo de nadie, va de un bolsillo al otro. Es un sistema abierto. Y si yo gano $30 más, estoy plenamente seguro que el otro de esos gana $10 más. Y la suma es 40 y no precisamente una suma de saldo cero, donde si yo gano 30, el otro se vuelve 30 más pobre. Lo mismo también en el ambiente. Hoy en día no hay más ninguna discusión. En la cuestión ambiental hay que tenerlo, pero claramente en nuestra conciencia,
es altamente necesario que cuidemos los recursos naturales, nadie duda más absolutamente de eso, y creo que todos estamos en condiciones hoy en día de hacer y tratar de manejar los recursos naturales de una manera que sean perdurables y que también se beneficien de eso las generaciones que vienen, incluso aquellos que aún no han nacido. Todos somos conscientes de eso. Pero tampoco no tenemos que ir a la exageración, porque también el ambiente es un sistema abierto y no cerrado. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros nos asustamos hace poco tiempo de que el cobre termina. Y todo el mundo estaba preocupado de que el cobre termine, fundamentalmente países como Chile y otros, y todos porque usaban el cobre para tantas cosas. El cobre casi desapareció, nosotros ni nos dimos cuenta, porque hay sustitutos. La fibra óptica hoy resuelve el problema de forma más barata y más eficiente que el cobre. Lo mismo es el combustible fósil, no tengamos miedo cuando desaparezca, porque hay miles de otras posibilidades, como el biodiesel, el biocombustible, que justamente son nosotros que estamos en el campo relacionados ahí con la producción, tenemos el combustible, no solamente bajo el suelo, sino sobre el suelo, a través de los aceites, el etanol y todas esas cosas. Así que también el ambiente es un sistema abierto y no tan cerrado como muchas veces lo queremos apuntar. Es necesario apuntar al éxito, poner entusiasmo en las cosas, poner pasión, poner optimismo, poner confianza, poner fidelidad y fe en las cosas como conocimiento de las cosas, poner experiencia y poner persistencia. También hoy alguien dijo, tenemos que persistir. Muchas veces nos caemos, pero yo digo que el agricultor bueno es aquel que cada 10 veces se levanta 11 veces, cada 14 veces se levanta 12 veces. Es increíble el agricultor, es un héroe. Es increíble como a veces los precios van mal, a veces le van mal, pero él sigue levantándose. Hay un refrán que dice, cabe un hoyo, pero cábelo con la fe de un productor, porque vive de la fe, de la esperanza que las cosas mejoran y normalmente mejoran. Un poco esto, 4 principios básicos que lleva un poco de Max Weber, ¿verdad? Que no es una invención mía, decía, bueno, que es importante ganar dinero, es importante ahorrar dinero, dijimos, no gastar en cosas superfluas, invertir dinero y dar dinero. Al ahorrar, invertir, nosotros podemos convertirnos un poco más autosuficientes, un poco más independientes de las entidades financieras. Y bueno, esto un poquito más, ganar dinero, por supuesto, transparentemente, honestamente, con actividades lícitas, no de cualquier manera, por una actividad lícita, ahorrar dinero lo más que se puede, evitar gastos superfluos y invertir lo máximo posible del ahorro. Son 3 aspectos económicos, estos 3 primeros, y el último es lo que a todos nos mueve, es la responsabilidad social, es aquello que se llama dar al prójimo. Es una cuestión, un principio bíblico, sí, para los cristianos y los religiosos, que es necesario dar. Algunos llaman diezmo, algunos llaman hay que dar, hay que cooperar. Lo que todos están haciendo, lo que hoy vimos en el Chaco, es exactamente eso, es a cooperar, esa gana, ese altruismo humano de dar algo, no quedarse solamente. Entonces el último concepto, un concepto social, es el de dar y con el corazón y con el altruismo. De todo este liderazgo empresarial pone pasión al trabajo, a lo que se hace, pone énfasis en comprender y lleva la comprensión a la práctica y transputa los conocimientos en experiencia y en productos reales, en bienes reales como lo estamos acostumbrados a decir. Primera parte. Segundo, las cooperativas como empresas rurales, yo eso paso muy largo porque es una cuestión que todos conocemos, pero quiero decir nomás que para las cooperativas, si bien no premian el capital, porque son sociedades de personas, no son sociedades anónimas, no son sociedades de capital, todos lo conocemos. Pero esto no significa que el capital no sea importante, es un factor de producción igual que la tierra, los recursos naturales y fundamentalmente los recursos humanos que son el centro de todo esto. Entonces el capital sigue siendo importante. En Paraguay existen 113 cooperativas de producción cooperativas y garantiza la autonomía y la libre organización. Un poco los 7 principios ustedes conocen, lo paso muy largo, pero mientras que nos basemos en estos 7 principios nos puede ir bien. Es lo que llaman también la economía social de mercado, es un poco el punto medio, el equilibrio, no el exceso del neoliberalismo como muchos dicen, pero tampoco el otro extremo, digamos, que todo tiene que ser a través del Estado y que no se reconoce la propiedad privada. Tenemos que buscar el justo punto medio y eso está escrito muy bien en estos principios
del cooperativismo. Por eso el cooperativismo persiste. En todo el mundo lo hay. En Paraguay existe, increíble los cooperativos cómo se desarrollaron. Increíble el papel que juega, como vamos a ver más adelante, el cooperativismo, gracias a que se observan estos principios. Bueno, y otra cosa, ¿de dónde sale el capital para el autofinanciamiento? Ya le había dicho que es muy difícil la banca privada, es muy difícil la banca pública, la burocracia, pero también podemos mejorar. Los excedentes generados se utilizan para cubrir los gastos administrativos y las obligaciones legales que llevan por lo menos alrededor del 25% del excedente, reserva legal, fondo de educación. O sea, 25% queda ahí nomás para la sociedad en su conjunto, para educación, para reserva legal o para, incluso para solventar las federaciones como FECOPROT, porque son sin fines de lucro, no tienen su propio ingreso. Entonces, un poco por ahí. El resto que sobra, en este caso, como ejemplo, 25% es el saldo. El saldo anterior, excedente, se distribuye a los socios base a la participación en actividades que generó este excedente. La soberana asamblea decide qué hacer con ese dinero. ¿Y por qué las cooperativas tienen éxito? Tienen éxito porque normalmente no llevan eso a su casa. Cuando hay un buen proyecto de ampliar una industria de leche, hacer una pequeña industria de aceite, ese dinero queda en la cooperativa para no depender demasiado del financiamiento externo. Queda ahí, en nombre de cada productor que lo generó, de cada socio que lo generó, pero queda ahí. Porque a veces si esto se lleva a su casa, si la asamblea decide llevarlo a casa, no tiene impacto. Si va al bolsillo cada uno tiene impacto, da para alguna cervecita y termina. Pero cuando se junta y quede eso en la cooperativa como una capitalización adicional para un emprendimiento, eso es altamente positivo. Los controles, bueno, ¿quiénes controles? ¿Por qué la cooperativa funciona? Porque tiene por la Junta de Vigilancia, que ustedes conocen, el control en la auditoría interna, externa y el control externo en COPERA. Esto también conocemos. Existen más de 130 cooperativas de producción con cerca de 30.000 asociados. 33 están federados, las más grandes y las que funcionan muy bien acá a través de la FECOPROT. Más de 1 millón de hectáreas de cultivo, más de 2.500 toneladas físicas de producción, más de 1.400 cabezas de ganado, más de 200.000 cabezas de cerdo, cientos de litros de leche. Bueno, esa es la fortaleza. Ese es el dinero que circula y que queda dentro de los propios productores, digamos, en ese caso. La agroindustria también, la agroindustria, el valor agregado que tanto se habló, si 3 minutos me faltan, entonces esto también es sumamente importante. Eso de cualquier forma queda y hay un pequeño resumen. Hay cooperativas de ahorro y crédito. Y aquí quiero hablarles simplemente de ECOP, 5 minutos. ECOP nació en el año 2010. Es una unión de 28 cooperativas de producción que decidieron hacer economía a escala porque la globalización y la competencia exigen. ¿Cómo lo hacen? Simplemente hay muchas cosas comunes. Hay insumos comunes que usan todas las cooperativas y todos los productores. ¿Y por qué cada productor o cada cooperativa lo tendría que manejar por propia cuenta? ¿Por qué no unirnos? El combustible es uno de los casos. Todos usan combustible, absolutamente todo. Entonces nos decidimos a través de visionarios, como el caso de FECOPROT. Yo digo, hay gente muy visionaria en cualquier parte de América Latina y eso es importante porque tenemos que ser águila, porque la águila ¿qué hace? Vuela arriba, bien alto y mira lejos. Así son los líderes. Vuelan arriba y miran alto. Y no somos gusanos que se arrastran así en el piso que cualquiera le puede pisar. Le puede pisar y ni siquiera puede protestar porque le pisan. Entonces yo creo que esa mirada lejana, esa mirada visionaria es importante. Y a través de estos visionarios nacieron todo este tipo de cosas, como el caso de ECOP, fertilizantes, comercio de granos, combustible. Hoy en día toditas las cooperativas que trabajan combustible propio. Lo importamos nosotros mismos, lo compramos en el mercado y hay un ahorro de dinero que antes iba a las multinacionales, hoy ese dinero queda en las propias cooperativas, en los propios socios. Así que estamos muy contentos por todo lo que se hizo. Y última parte, conclusiones, no es posible ni necesario prescindir del financiamiento clásico, sea este público, privado, de fuentes nacionales e internacionales. Es sin embargo necesario a través del ahorro, la inversión, el incremento de la productividad, el fortalecimiento de las organizaciones, el mejoramiento administrativo y la gestión rural, etcétera,
participar más en el financiamiento, aumentando la capacidad financiera propio de las empresas rurales. Esto daría al sector una mayor independencia financiera y comercial, por donde comenzamos con el fortalecimiento de nuestro liderazgo. Tenemos que nunca restar importancia al liderazgo de nuestra gente, los que nos administran, los que gestionan y los que organizan nuestras empresas, por más pequeñas que sean, necesitamos un liderazgo. Y un liderazgo no solamente que quede dentro del entorno de la propia empresa, sino que también puede golpear hacia arriba, porque una democracia requiere también que el pueblo participa, golpea la mesa también cuando sea necesario, si es realmente válido lo que está solicitando. Ha sido un placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias.